Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de Medicina Ayurveda. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre Ayurveda y salud. Hemos escogido el tema de estrés como primera opción y precisamente creo que es algo importante porque, como veíamos en el video de detoxificación, el mantenernos libres de estrés permite que gocemos de buena salud. ¿Qué quiero que hablemos en el tema de estrés? En el tema de estrés queremos revisar no tanto la parte convencional que todo el mundo conoce, sino llevarnos a analizar un poquito más sobre cuáles son las consecuencias biológicas del estrés. Cuando nosotros vivimos un estrés intenso, y recuerden que hablamos de estrés crónico cuando es el estrés que se ha mantenido por más de una semana, debemos entender que empiezan a generarse cambios en la fase de agotamiento. Nosotros tenemos tres fases en el manejo del estrés. La primera, que es una reacción de alarma; la segunda, que es un estado de resistencia; y la tercera, que es la fase de agotamiento, que es donde viene toda la sintomatología de la que vamos a hablar el día de hoy. En el momento de estrés, en la fase de reacción de alarma, ¿cómo reacciona nuestro cerebro? Tiene una ideación clara y rápida. Él debe saber para dónde va a correr, debe saber cómo se va a defender. Pero ¿qué pasa en el estado de agotamiento? Empezamos a sufrir de dolores de cabeza, de tics nerviosos, temblores, insomnio e incluso pesadillas. A nivel del humor, ¿qué pasa? En la reacción de alarma, en esa primera fase, tenemos una gran concentración mental, pero en la fase de agotamiento empezamos a sufrir de tristeza y depresión. Empezamos a beber en exceso, a comer en exceso, empezamos a buscar el refugio en sustancias psicoactivas como el cigarrillo, las drogas. Empezamos a presentar presión en los dientes o a nivel de la mandíbula. Subimos y bajamos de peso de manera muy frecuente. Disminución importante a nivel de la autoestima y problemas en las relaciones con las personas en familia o en el trabajo. Eso nos está hablando de que estamos en un estado de agotamiento y el humor se está alterando. ¿Qué otros cambios tenemos a nivel del humor? Episodios de ansiedad, incluso llegamos a presentar ataques de pánico, constante presión, confusión, apresuramiento, pérdida del sentido del humor, irritabilidad y melancolía, dificultad para tomar decisiones. ¿Qué pasa a nivel del cuerpo? Ya mirando, por ejemplo, la saliva. En la reacción de alarma tenemos una saliva muy reducida, pero en la fase de agotamiento llegamos a tener boca seca, sensación de un nudo en la garganta. Todas las mucosas empiezan a presentar sequedad intensa, el solo hecho de vivir en una situación de estrés importante. A nivel muscular, ¿qué pasa? En la fase de reacción encontramos una mayor capacidad, porque si necesitamos correr, el cuerpo debe estar preparado para salir corriendo, pero a nivel de la fase de agotamiento empezamos a tener tensión muscular, dolores musculares, tips. A nivel pulmonar, en la reacción de alarma tenemos una mayor capacidad pulmonar, pero en el estado de agotamiento empezamos a sufrir de hiperventilaciones, tos crónica que a veces no le encontramos explicaciones a tos, asma, taquipnea y sensación de falta de aire. Estamos agotados. Recuerden que el estrés es tener un león persiguiéndote en plena selva y tú tienes que correr, pero en el día a día el estrés es lo que haces en tu trabajo, la forma en que manejas las situaciones en tu familia. Por eso tienes que tomar la decisión adecuada para no vivir en estas situaciones de estrés. ¿Qué sucede a nivel del estómago? En la fase de reacción de alarma tenemos una secreción ácida aumentada, pero en la fase de agotamiento empezamos a sufrir de ardores, de indigestión, de dispepsia e incluso llegamos a presentar vómitos. A nivel de intestino, en la reacción de alarma tenemos aumentada esa actividad motora, pero en la fase de agotamiento llegamos a tener episodios de diarrea o episodios de estreñimiento o las dos mezcladas, cólicos o dolores abdominales y podemos incluso llegar a presentar colitis ulcerativa. En la vejiga, ¿qué sucede? En la alarma tenemos un flujo disminuido a nivel de la vejiga, porque ¿quién va a pensar en ir a orinar cuando tienes un león persiguiéndote en plena selva? Pero en la fase de agotamiento empezamos a tener poliuria, entonces empezamos a presentar orinas muy frecuentes. En la parte de la sexualidad, ¿qué sucede en la fase de la alarma o de reacción de alarma? Empezamos a presentar irregularidades en el ciclo menstrual, pero en la fase de agotamiento se manifiesta por el lado de los hombres la impotencia, por el lado de las mujeres la frigidez,
Podemos llegar incluso a presentar amenorreas, que es la ausencia del periodo menstrual, y podemos empezar a tener dispareunia y dismenorreas, que entonces sería el dolor con las relaciones sexuales y un dolor intenso con los periodos menstruales. ¿Qué sucede a nivel de la piel? En la fase de alarma tenemos menor humedad y en la fase de agotamiento presentamos sequedad, prurito, que es toda esa picazón, dermatitis, erupciones y caída significativa del cabello. Y en la energía, ¿qué vemos? En la reacción de alarma, aumento del gasto energético, aumento del consumo de oxígeno y fatiga fácil en la parte de agotamiento y fatiga crónica, que es un motivo muy frecuente de consulta hoy en día. ¿Qué sucede en el corazón? En alarma estamos presentando un aumento del trabajo cardíaco y en la fase de agotamiento llegamos a presentar hipertensión y dolor precordial. ¿Cuántas veces no ha sido una situación de enfermedad de un familiar la que ha llevado a que se manifieste una hipertensión en cualquiera de los miembros que cuidan a esa persona enferma? Entonces debemos empezar a modular todo el estrés que estamos viviendo, porque el estrés no solamente no permite que tu cuerpo se detoxifique de manera adecuada, sino también es la causa de muchas alteraciones en la fase crónica del manejo del estrés. Entonces vamos a dar herramientas en los siguientes videos sobre cómo manejar el estrés de manera adecuada. Muchas gracias y los esperamos en el próximo. I never knew that you are crazy glue, my darling, and I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle